Dios me lo bendiga, pueden tomar asiento. Amén, hermano. Esperamos en Dios que cuando salgamos de aquí no estemos ya cubiertos de la nieve, porque podemos ser cuidadosos y buenos choferes, pero hay otros que no lo son, ¿verdad? Ahí está el problema. Casi siempre los imprudentes son los que causan los problemas y los accidentes en las calles, y que no saben a veces que cuando hay nieve es peor que la lluvia, porque los carros patinan, como dice, se van chequeados y ese es el gran peligro. Bien, hermanos, que Dios me los guarde siempre, y de veras que cada día que estudiamos la palabra de Dios damos gracias a Dios porque creemos en ella, y la bendición que como cristianos creemos en la palabra de Dios y creemos que Cristo es el fundamento en nuestras vidas. Tantas religiones que vemos y encontramos y cada nada salen, y lamentablemente tienen su propio Dios y tantas cosas que creen erróneas, y cómo se mofan de todas esas cosas y siguen creyendo y siguen en esa cosa. Y estaba viendo todavía en este día en la mañana que todavía siguen hablando de ceniza, que el pastor y yo estábamos hablando el sábado de la ceniza, y que la cuaresma y que no se puede comer carne, y que especialmente los viernes, pero que todavía traten de no comer carne y todas esas locuras del pueblo católico, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso es una tradición y cosas por el estilo que ya si es que lo acostumbraban a hacer, ya nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Porque creemos en Cristo. Esa es la bendición tan grande. Bueno, alguien dijo una ocasión que por lo menos nosotros cuando éramos jovencitos o donde nos crecimos, nos enseñaron, la Iglesia Católica, cuando menos, tan siquiera nos enseñaron que el misterio, dicen ellos, de la Trinidad, gracias a Dios, pero aquellos que se crecen como los testigos de Jehová, como los maometanos y todas esas creencias raras, ¿verdad?, que jamás han creído en la Trinidad, pero nosotros, gracias a Dios, que llevamos una base en ese aspecto, ¿verdad?, que hemos conocido y hemos aceptado siempre, y por eso cuando venimos al Señor ya tenemos el entendimiento de lo que es la Trinidad, y lamentablemente un testigo de Jehová, solo Dios lo puede convencer, porque son cerrados. Bien, en la semana pasada estuvimos la pasada no nos reunimos, ¿verdad? Tratando de entender un poquito, que el Espíritu Santo nos diera a entender que el primer versículo de Hebreos automáticamente se trata de que Jesús era, en el tiempo donde Jesús eran tiempos fragmentarios, y no era así, ¿verdad? Porque automáticamente sabemos que por eso es que el versículo 1 está como la introducción que nos da a entender que habiendo de un pasado, y si hace énfasis en el habiendo, está hablando del pasado. Y ahora cuando comenzamos ya en el 2, que en esta ocasión vamos a hablar del verso 2, dice que ahora por eso vemos en estos postreros, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, era en el tiempo que Jesús comienza, ¿verdad?, la nueva era, la nueva época, y por eso es que nos da a entender, nos ha hablado de la manera que vemos tan claro, pero nos damos cuenta y prácticamente podemos comprobar a la luz de la palabra de Dios acerca de lo que aquí entendemos, y comprobar y mostrar a la luz de la palabra de Dios, mis amados hermanos, que Jesús no era un fragmento de la verdad, como ellos lo estaban trayendo, ¿verdad?, en este caso los hebreos, sino que Jesús era y es la verdad. Amén. Eso es lo que nosotros creemos y lo aceptamos, que Jesús es la verdad. En Él, en Jesús, lo que nos da a entender en el verso 2 en adelante, es que en Él, en Jesús, se mostraba muy claramente la verdadera deidad, pero no, como ellos pensaban, no a algún aspecto del carácter de Jesús, sino, aquí lo vemos claramente, que la misma totalidad del ser creador. Y así es como lo comprueba, del ser creador. Veamos que dice, en estos postreros días, en estos últimos tiempos, en los tiempos que ahora estamos viviendo, ¿qué otro lenguaje pudiéramos usar? Pero ellos eran bien cerraditos, querían estar acá y allá. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y allí es donde está la garantía, la seguridad. ¿Y por qué por el Hijo? Porque Dios en Él constituyó, a quien Dios mismo lo constituyó como el heredero. ¡Qué bendición! Como el heredero, ¿verdad?, de algunas cosas, de todo. De todo. No es parcial, es de todo.
Entonces, claramente muestra la superioridad. Es claro, la superioridad del ser de Jesús sobre los rituales del judaísmo. Hice énfasis en la semana pasada de que pudiéramos darnos cuenta que no es que, en este caso, el escritor de Hebreos no le da, la ventaja al Antiguo Testamento. Pero él está claramente diciendo, en aquellos tiempos nos habló de esta manera. Y si pudiéramos volver atrás y volver a ver a la luz de la palabra de Dios, tanto de Deuteronomio, como que nos habla tanto de eso, como también en Números, de la manera que Dios se manifestaba al ser humano, ¿verdad? Cómo se manifestaba. Pero ahora ya, es que quiere hacer claro, el escritor de Hebreos quiere hacer claro que ya fueron tiempos pasados. Y que ya ahora no es así, ya el tiempo es diferente, para eso vino Cristo, si no, no hubiera venido el Señor Jesucristo. Amén. Pero para eso vino ya, para no vivir en partículas, sino ahora vivir de verdad en la palabra del Señor. Y eso es lo que enfatiza este versículo 2, en los últimos días, se trata de los días de esa venida, como digo, que ya Cristo estaba, ya no hay otro más que esperar. Y sin embargo, esperaban otra cosa, esperaban otra enseñanza. En Hechos, cuando los apóstoles están allí, quizás en expectativa todavía, ya Jesús se va, y cuando Jesús se va al cielo, dice la palabra de Dios que ellos quedaron sorprendidos. Y en ese momento, dice que aparecieron dos ángeles y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, así vendrá. Y ahí en adelante notamos que ellos comenzaron a coger las cosas del Señor, ya no como antes, que estaban también un poquito, como alguien diría, flojitos, ¿verdad? Y ahora como que ellos se acomodaron mejor. Y si vamos a Hechos, damos cuenta cuál fue la manera en que prácticamente se estaba cumpliendo en ese día. Si no lo que hicieron entender anteriormente, ahora sí lo tienen que darse cuenta, que ya ahora se está cumpliendo en el día que Jesús ya se ha ido, y comienza entonces a coger la responsabilidad, especialmente Pedro, y por eso es que dice la Iglesia Católica que es el Papa, ¿verdad? Y nos vamos a ver claro que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 16 y 17, para no hablar mucho de allí, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Recuerdan que el profeta Joel, aunque no es muy predicado, casi no oímos mucho hablar de Joel, pero él fue el que profetizó acerca de esto en los postreros días, y estaban hablando aquí de que ahora en estos últimos días, los postreros días, se está tratando de este cumplimiento. Y luego dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y prácticamente estaba llegando al tiempo de que aquello ya era tiempo del pasado, era cosa del pasado. Ahora viene otra época, otra nueva época. Y aquí es donde está tan claro, se trata de aquellos momentos en cuando lo que ya esperaban llegó. Ya no hay otro más que llegar. Ahí está. Y seguían en espera de aquello. Ahora ya no hay necesidad de simbolismos. Ya no hay necesidad más de símbolos. Tenemos a Cristo el Señor. Amén. Ese es el único. ¿Y qué más pudiéramos hablar de esto? Ahora en el presente es tan claro, el escritor de Hebreos dice, en el presente es tan claro que ha hablado por el verbo. ¿Y qué es verbo? Nosotros prácticamente nos damos cuenta de que desde que estamos en la escuela primaria nos dan a entender qué significa verbo, ¿verdad? Juan 1, el capítulo 1 que escribe el evangelista Juan, nos da por sentado desde el principio qué es lo que significa, quién era Jesús. Él era y Él es. Amén. Vamos a buscar un momentito y vamos a Juan, y veremos la afirmación que nos da aquí, en este caso, el evangelista Juan, y bien sabio, ¿no?, que el Espíritu Santo le da para mostrar, para sacar de la duda a la misma gente
Y esto es de verdad lo que nosotros, gracias a Dios, creemos. Dice tan claro en el capítulo 1 de Juan, acerca de Jesús, Juan 1, 8, 9 y 14, para no leer mucho porque el tiempo nos va corriendo. Juan 1, 8, no era él la luz. Aquí en este caso habla Juan el Bautista, no Juan, habla acerca de Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan el Bautista no era nada más que el precursor, ¿verdad? No era el Salvador como algunos pensaron. ¿Quién eres? Y dice, no era él la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es lo que da a entender, muy claro. Pero luego dice en el 14, aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, son testigos oculares y vimos, ¿qué vieron? Su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay duda ninguna. Entonces, en este caso, entendemos que el evangelista Juan aclara quién era Jesús. Era el verbo, era el que traía la palabra, pero ya ahora directamente ya no están oyendo las voces, bien sea de como sucedía en nubes, bien fuera en visiones, cuando algunas ocasiones en sueños, pero ya ahora el verbo ha llegado, allí está, y lo han conocido y han visto la presencia y la esencia divina de Dios. Y era cosa interesante ver que los mismos hebreos ya convertidos, claro que algunos hayan filtrado como en todas las iglesias, ¿verdad? Pero ya convertidos y seguían de necios esperando otro. Y eso es lo lindo que vemos, la manera tan clara que toda la epístola o toda la carta trae al recuerdo que aquellas cosas ya no habían que volverlas a hacer. Y vamos en una secuencia viéndolo de una manera clara. Y aquí es donde nota que el verbo de Dios, que es su palabra, es la palabra viva de Dios. En el pasado, dice, Dios habló en muchas partes y de diferentes formas, pero ahora vemos, como dijo el apóstol Pablo, ahora vemos directo, porque ya es lo completo, Jesús es lo completo. No hay otra cosa más que esperar. Amén. En 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, nos dice muy claramente que, y sabemos nosotros muy claro que aunque quizás en su tiempo no habían espejos tan sofisticados como hoy día, pero él dice, claro, ¿verdad? Que hoy por hoy vemos que si usted quiere un espejo un poquito más sofisticado, paga un poquitito más, especialmente en el sistema del baño, ¿verdad? Que lo llevan al baño y le da vuelta al otro lado, ¿y qué es? Ve usted bastante diferente que un espejo corriente, ¿entienden? Y eso es lo que nos da a entender el apóstol Pablo cuando nos dice en el capítulo del amor que ahora nosotros vemos por un espejo. O sea, en una manera que no es tan clara, pero de una manera se ve algo, pero veremos de una manera diferente, tal como fui conocido. Qué esperanza más bella, ¿verdad? Amén. Y de esta manera vamos a buscar y vamos a leer un poquito breve lo que nos da a entender allí en el capítulo 13. Y a veces nosotros, cuando tratamos de explicarle esto a aquellos que son bastante fanáticos, no quieren darse por vencidos de lo que significa esto, ¿verdad? Pero el capítulo 13 de 1 Corintios, versos 8 y 10, cuando habla de la preeminencia del amor, dice en el verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Pero, aquí dice muy claro, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará, terminará. Ya no hay cosa de fragmentos. Está Cristo el Señor. Y en su tiempo automáticamente entendemos que era
todo en fragmentos, pero ahora lo que era en parte acabará, porque está Cristo ya presente. Ahí está Cristo dándoles prácticamente las enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús son prácticas y son verdaderamente, como alguien dijo, la esencia, la sustancia del Nuevo Testamento. Porque si no creemos en que Cristo hizo lo que prácticamente se esperaba y que allí acabó lo que eran los sacrificios, entonces seguiríamos en el mismo plan, aquí y allá, un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero el cristiano, nosotros los creyentes, no es que nos da un nombre de evangélicos o nos da un nombre como quieran decir, es que nosotros los cristianos de verdad nos centramos en la persona de Jesucristo. Amén. Y nada más. No tenemos otra cosa. Y si nos centramos en Él, es en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Amén. Mateo 17. Si buscamos en Mateo 17, nos damos cuenta el privilegio que tenemos de que seamos de verdad creyentes, oidores y hacedores de la palabra de Dios, pero que también creamos en la palabra de Dios. Mateo 17, verso 5. Interesante. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hace algunas semanas el pastor nos predicaba sobre esto. Y de esta manera, ¿quién fue que lo dijo? ¿No lo dijeron los mismos apóstoles? Lo dijo Dios del cielo. A Él oíd. Amén. Ya no hay otro más. Amén. A Él oíd. Y por eso es que la doctrina nuestra, y nos podemos denominar de una manera u otra, pero nosotros como cristianos, nuestra doctrina está sentada y está puesta en Jesucristo el Señor. Amén. Si estuvieran los apóstoles, como hay una religión muy famosa que se llama los apostólicos, su fundamento es o son los apóstoles, pero el fundamento nuestro es Cristo el Señor. No hay otro fundamento, y esa es la seguridad que nos da la palabra de Dios. Y aquí, en el verso que estamos viendo como base para hoy, que es el verso 2 de Hebreos 1, miren tan claro que habla después de esto que por la obediencia de Jesucristo, porque Cristo se humanó y podía tener sus sentimientos, pero por la obediencia de Cristo, prácticamente en virtud a la obra redentora, se convirtió en el heredero de todo. Qué interesante. En el heredero. Y esto es lo que nos dice, si alguien me leyera Filipenses 2:9. Sí, hermano. Ahí nos comprueba pero muy claro. Así dice la palabra de Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Qué podemos nosotros catalogar? ¿Qué otra cosa podemos decir o disfrazar la palabra que le dio un nombre sobre todo nombre y que llegó hasta lo sumo? O sea, después de Jesús no hay más arriba nada en absoluto. Y esa es la promesa, por ser obediente hasta la cruz, como dice constantemente en Filipenses, Dios le dio por sentado a su diestra. O sea, volvió a tomar de donde se había despojado y volvió de nuevo. Amén. Pero con el sacrificio. Y ahí nosotros estamos incluidos. Amén. Esa es la gran bendición, hermanos. Y de esta manera, hace algunos días estaba el pastor enseñándonos acerca también de parte de Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5, si alguien me lo pudiera leer, 5, 11 y 12, para que podamos meditar un poquito de aquello. Amén. Y pensar la gran bendición. Bien, hermano, que encontramos que el apóstol Juan se encontraba afligido, se encontraba triste y dice que lloraba. ¿Por qué lloraba Juan? Porque llegó el momento en que no había alguien que tuviera la dignidad, diríamos así, de abrir el libro. Y Juan dice que yo lloraba mucho de ver que nadie tenía el derecho o la dignidad de abrir el libro.
Y hasta que ¿qué? Que apareció una persona allí que lo abrió. Gloria a Dios, Jesucristo. Hermano, léame por favor el capítulo 5, verso 11 y 12. 11 y 12. Dice la palabra de Dios: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria al Señor. Allí en ese verso 2 de Hebreos 1 dice muy clarito que a quien constituyó no fue un hombre que lo constituyó, Dios el Padre Celestial lo constituyó heredero, pero de todo. No fue de algunas partes, de todo. El diablo es sinvergüenza y no se da por rendido fácilmente. El diablo siempre trata de engañar a la gente y meterle miedo, ¿verdad? Y hacerle pensar que él es el dueño de tal y tal cosa. No, el heredero es el Señor Jesucristo. Amén. Porque él fue obediente. El poder sustentador, como lo vemos aquí tan claro, le pertenece únicamente a Jesús. Nadie más puede robarle la gloria. A Él le pertenece la obra redentora porque Dios se la dio. Y a la vez que vemos en esto la exaltación mediadora, volvió a ocupar Jesús el lugar que Él siempre tenía, que le correspondía. Pero si vemos como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, que se despojó de lo que tenía. Vino y se humanó. Y no se avergonzó. Se humanó y vino y cumplió la obra que Dios le había entregado. Pero volvió de nuevo al lugar que le correspondía. Lo importante que podemos encontrar, la única cosa extraña que algunos no entienden, es que Jesús fue y se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, o sea, en el lugar que le correspondía, pero Jesús no se sentó allí como un fiscal. Es que interesante. No se sienta como un fiscal, sino se convierte en el mediador. Y cuando hablo de mediador es como el abogado intercediendo por nosotros con amor entrañable. Imagínense que Jesús no se convierte ahí como constantemente dice la Biblia que está el diablo, ¿verdad? El diablo se mofa y trata de engañarnos, y la Biblia dice que después que te engaña, te va a acusar a la presencia de Dios. Eso es sinvergüenza, eso es un engañador. Después de que hace el ser humano aún hasta morirse por el pecado, se burla por lo que él hace. ¿Entienden? Por eso es que dice que el que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, dice en Apocalipsis. Pero Jesús vino, la muerte no fue una cosa fácil, no fue que él dice, ¿dónde está el paredón? Y ahí voy. No, la muerte fue bien difícil, pero con todo, la gran bendición es que fue a la muerte obediente a sufrir. Si nosotros de verdad leemos la palabra, no tenemos necesidad de los fanáticos que se van a meter a un cine a ver la película esa que salió de ¿cómo es que se le denomina? La Pasión de Cristo, y que con eso sufren y lloran y qué sé yo, porque lo quieren dramatizado. Yo lo encuentro en la palabra de Dios. Amén. Yo no tengo necesidad de meterme a un cine para ver esas locuras. Amén. ¿Y cuántos aún hasta se suicidaron, se mataron porque vieron a un hombre pecador allí colgando, un sinvergüenza? Se dignan de él y es un sucio, incrédulo, lo hace por el dinero. ¿Cierto? Y yo, que como la gente le gusta emocionarse por eso. Qué triste, cómo la gente cae en la trampa. El diablo riéndose de cómo los engaña. Sí. Jamás digno de representar al quien murió por nosotros. Sí, esa es la tontería. Si usted lo piensa y se da cuenta cómo la gente trata de cambiar el plan del Señor. Y cómo tratan de verdad llevarse así tan fácil. La tercera cosa que vemos ahí
es que se habla de Él en el verso 3, que Él es también el cual es el resplandor. Es la única vez, la única ocasión que encontramos a Jesús mencionado como el resplandor. La Biblia habla así que cuando Jesús vino y nació en Belén, que aunque la gente no sabía, apareció un resplandor que alumbraba, ¿verdad? Y frecuentemente habla de resplandores, pero el título para Jesús como resplandor es único aquí, en el verso 3. ¿Y qué nos dice tan claro allí? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma. Qué interesante, la imagen misma. Y como es la única palabra, es que Cristo es el verdadero resplandor de la gloria de Dios. Es lo que vimos allí en el verso 9 del capítulo 14 de Juan. Que Jesús es el resplandor, que es la verdadera gloria de Dios. Juan el Bautista dice que aquel que había de venir vino ya, ok, pero que Juan el Bautista no era la luz. Juan el Bautista era solamente el que anunciaba, en otras palabras, pero que iba a venir, ¿quién? El que era la luz verdadera, y ese era Jesús. Claramente. Interesante, ¿verdad? Y entonces vemos que por medio de Cristo se revela la gloria divina, la gloria del Padre, y ese es el título entonces que se le denomina a Jesús como el resplandor de la gloria del Señor. Qué interesante, qué bonito título, ¿verdad? Aquí hay algunos pasajes que quisiera leerlos, todavía nos da el tiempo, yo creo que la nieve no ha caído todavía, ¿verdad? Pero en el capítulo 1, verso 15 de Colosenses, frecuentemente nosotros estamos en las predicaciones tocando puntos de esta clase, ¿verdad? Que a mí me encantan tanto. Colosenses 1:15 y Filipenses 2:6 y vuelve Colosenses 1:17. Si alguien me leyera por favor Colosenses para ponerlos a trabajar, 1:15, otro Filipenses 2:6 y otro Colosenses 1:17. Y entonces vemos que Cristo de verdad es titulado como la refulgencia de la luz que irradia y el resplandor de la gloria de Dios. Hermano. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Qué título más bello. Amén. ¿Qué es la imagen? La imagen es algo, ¿verdad? Que da a conocer la verdadera cara. Y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Interesante. El verso 6 del capítulo 2 de Filipenses, ¿alguien lo quiere leer? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no se enorgulleció. No anduvo enorgullecido el ser igual a Dios. Él no dijo, yo soy Dios, a mí no me hagan ningún daño, no. Sino Él viene a cumplir una misión especial. Amén. Y esa es la manera que de verdad tenía el derecho de ser el heredero, porque vino a una tarea difícil, Amén, pero bien cumplida. Y Colosenses 1:17 nos da una vez más a entender que Jesús es la verdadera refulgencia de la luz que irradia. ¿Alguien lo tiene? Amén. Sí, hermano. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas con Él subsisten. Colosenses 1:17. Sí, correcto. Entonces allí vemos una vez más, hermanos, que en el planeamiento de Dios, en formar el universo, Cristo estuvo trabajando. Cristo estuvo allí en esto, y es que de verdad la gente a veces les gusta llevar la contraria, pero dice que el Señor mismo estuvo, Él es el que vuelve de nuevo, para más claro, a lograr sentarse en el trono de la gloria de Dios, porque Él fue el participante diríamos así, del comienzo del universo. amén. No pareció que
chocaron dos átomos arriba y que esto y que lo otro. Ustedes saben como a nosotros nos engañaban en la escuela y contaban tanta tontería y todavía algunos supuestos cristianos creen que la iglesia se formó simplemente de un acomodo y esto. La formó el Señor en su gracia. Y ahí estuvo el Señor Jesucristo. Muy claro. La última cosa en el verso 3 es la segunda parte del verso 3, que nos da a entender quien sustenta todas las cosas con su palabra o con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es una cosa tan bella que nosotros como cristianos nos damos cuenta que ya Cristo ha purificado nuestros pecados en sí mismo. No hay que ir, y lamentamos de verdad, eso no es una crítica, pero lamentamos cómo la gente en este tiempo piensan y creen de verdad que un hombre los va a salvar. Hay líneas de personas esperando por el cura para confesarle los pecados supuestamente. Y dicen que prácticamente en este tiempo es en el que más oye las confesiones, porque es en el tiempo que murió Cristo. Es una tontería tan grande. Pero en este verso 3 vemos con claridad, hermanos, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y en el capítulo 9 del mismo Hebreos, veamos qué interesante, en el capítulo 9 de Hebreos, ustedes pueden ver que en el verso 13 y 15, para no leer muchos, Hebreos 9, 13 y 15, por si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Pacto viejo pasó. Entonces ahora Jesús es el mediador de este nuevo pacto en que nosotros vivimos, en que nosotros estamos. Y luego dice, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos salva una vez por siempre. Yo pregunto muchas veces cuando alguien dice, ya perdió la salvación fulano tal, pero los días lo volvemos a ver, pero yo no los veo que vuelvan a bautizarse. Entonces, cada vez que usted pierde la salvación, vuelve de nuevo, acepta al Señor y vuelven de nuevo a bautizarlo. Entonces, ¿cuántas veces irá en el año o en una década cada nada está bautizándose? Es un juego. La salvación que el Señor nos da es eterna. Amén. Y cuando hablamos de eterna es de siempre. Amén. Y esta es la manera clara. Pero concluimos con esto, que nuestra redención es lo que dice en el verso 3 del mismo capítulo 1. Nuestra redención es completa en Cristo Jesús, no es a medias. En la muerte, en la cruz, Cristo pagó por nosotros todo, no una parte. Efesios constantemente, el apóstol Pablo allí nos trae en Efesios una tremenda doctrina en cuanto a lo que respecta la salvación eterna que tenemos en Cristo. O sea, que el sacrificio de Cristo, en otras palabras, nunca puede haber sido en vano. Y su sacrificio que hizo en la cruz no fue una cosa fácil, fue difícil, pero lo hizo para darnos vida eterna. Veamos qué clarito que nos dice allí en el capítulo 1, verso 20 de Efesios. De la siguiente manera,
el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándose a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Pienso muchas veces cuando, les decía la vez pasada, que cuando Jesús estaba clavado en la cruz y ya estaba agonizando, ya era momento que Jesús expiraba. Y de pronto oyeron un clamor. Y según el clamor que él dijo fue, Teteletai. ¿Qué significa? Consumado es. O sea, en otras palabras, la cuenta está pagada. Amén. Ustedes saben qué bonito es que usted tenga una deuda o con tarjeta de crédito, le deba a alguien una cantidad de dinero, hablando de las cosas monetarias. Y de pronto usted va a ver que tiene que pagar y la cuenta está pagada. Y esa cuenta la pagó el Señor. Amén, hermano. Murió en la cruz. Y cuando murió en la cruz, todo aquel que quiera ser salvo, Amén. ahí tiene su lugar. Amén. En el Señor. No hay duda ninguna. Ese es el Teteletai, ¿verdad? La cuenta está pagada. Consumado es. Y eso es lo que hizo el Señor por usted y lo hizo por mí. Consumado es. La cuenta se pagó. Y cuando Jesús dijo estas palabras, pienso, había de todo. Muchos lloraban, sus familiares llorarían, los apóstoles, algunos que estaban por allí, otros se fueron de cobardes, ¿verdad? Unos lloraban, otros tristes, y también el diablo se mofaba de ver que Cristo ha muerto. Pero no se imaginaban que era cuando comenzaba la victoria. Amén. Cristo muere, cierto muere, pero para cargar en sus espaldas limpias el pecado de todo el mundo. Allá el que no quiera pedir en su misericordia perdón por sus pecados, pero Cristo está dispuesto. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Mientras Cristo esté esperándonos y todavía no haya terminado la época de la iglesia, todavía tenemos esperanza. Amén. Gracias a Dios que Cristo no vino la noche antes de yo convertirme, Amén, hermano. porque me hubiera quedado. Pero gracias a Dios que no vino el día antes que usted también se convierte, Amén. porque nos hubiéramos quedado. Entonces es la conclusión tan clara que Jesús cuando exclama, consumado es que la redención es completa. No hay una redención a medias. No hay tal de que exista purgatorio. Ustedes saben el cuento del tal purgatorio, que eso no existe. Amén. Pero sin embargo lo enseñan. Efesios 4:10. Por eso les digo, Efesios tiene mucho. En el libro de Efesios tenemos mucho que encontrar en respecto a esto. Muy claro está que la cuenta fue pagada. Efesios 4:10 nos dice que el que descendió, el que vino, ¿verdad? Como un niñito, como un baby, nace en la pobreza más grande, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo llegó con sus manos limpias ante la presencia de Dios y llevó el sacrificio perfecto. No un sacrificio a medias. Ya todo el simbolismo de los toros que tenían que matar y derramar la sangre y todas esas cosas en espera había terminado. Cristo es el sacrificio perfecto y murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. La victoria está completa, está en Jesús. Leímos también Filipenses 2:9 y está muy claro que Jesús ya pagó la deuda. Y eso es lo que termina el verso 3. Veamos tan claro que allí lo acaba tan clarito y que no queda duda alguna cuando Jesús nos da a entender que ese que pagó los pecados por medio de sí mismo se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Tenía el derecho porque nos compró por su sangre preciosa. Y esa es la bendición. La gente y todo el mundo cuando Jesús muere, lamentos por un lado, por otro lado burlas y tantas cosas. Nadie se imaginaba en ese instante porque no habían entendido que era la victoria
lo que estaba celebrándose más bien. Qué bendición. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos siempre, porque tenemos a un Dios vivo, a un Señor vivo que de verdad intercede por nosotros, no como un acusador, sino como un abogado que está intercediendo y viendo nuestras debilidades para levantarnos aún cuando nos sentimos caídos. Y no hay derecho a caerse, porque para eso el Señor nos levanta, ¿verdad? Dicen en Nueva York la gente, los puertorriqueños, que cuando vienen esas grandes nevadas y usted se cae, no quiere quedarse allí jamás. Imagínese, usted busca que alguien te levante. Y cuando usted se levanta está contento, ¿verdad? Porque lo levantaron. Miren, en la vida nuestra, cuando alguien se cae, a veces quiere quedarse allí tirado. Y el Señor está extendiendo su mano para que nos levantemos. Pero por nosotros mismos no podemos levantarnos en el campo espiritual. El Señor está dispuesto a darnos la mano y levantarnos para su gloria. Dios me los bendiga. Señor, gracias por esta noche que hemos compartido una porción de tu palabra, y gracias porque la victoria es tuya. Gracias por Cristo el Señor, que nos ha dado vida eterna a aquellos que te hemos conocido. Y todavía en este tiempo, mi Señor, el plan de la redención está vigente. El plan de la salvación está esperando a aquellos que aún no han sido salvos. Y rogamos, Señor, por nuestros familiares que no te conocen y amigos, para que puedan llegar a tus pies. Bendícenos y bendice esta congregación, guárdanos en el nombre de Jesús el Señor. Amén.